Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Ya. Si lo han encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas, de aquí, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje le he querido poner Mi verdadero yo y el verdadero evangelio. Hace algunos días, el Señor me habló. Él siempre me habla de muchas maneras, pero una peculiar que me habla es por sueños, y siempre me da una palabra. Y esta palabra puede ser de reprensión, de consejo, o alguna respuesta, o algo, o para que yo investigue, o para que me edifique en esas áreas. Y esta palabra me la dio hace algunos días, mi verdadero yo y el verdadero evangelio. Hoy entiendo que era una palabra para la iglesia, y para mí también. Primero para edificarme a mí, porque el que predica tiene que edificarse así primero y después a la iglesia. Y entonces, hoy les traigo esta palabra que el Señor me ha dado y deseo que Él me guíe y me instruya para que puedan ustedes entenderlo, para que puedan atesorarlo en sus corazones y para que puedan hacerlo. Y el que no vea, vea. Y el que no entienda, entienda. Y el que no escuche, escuche. Simplemente inclina su corazón al Señor. Entonces, mi verdadero yo y el verdadero evangelio. ¿Qué es esto? Pero ¿quién es mi verdadero yo y cuál es el verdadero evangelio? Yo primero quiero hacer una dicotomía o una diferenciación. Que esto es lo opuesto, vamos a decir. Para saber un poco primero qué es lo verdadero, primero quiero que vean qué es lo falso. ¿Qué es lo falso para que sepan diferenciar entre lo malo y lo bueno? Entonces, primero veo mi verdadero yo, pero voy a empezar con mi falso yo. ¿Cuál es mi falso yo? No sé si cuántos de ustedes tengan tanto tiempo en el Evangelio, no sé cuántos. De repente los más viejos no se recordarán ya, pero los más nuevos podrán saber cuál es el falso yo. El falso yo es aquel que vive pegado de este mundo, que está esclavo de sus pasiones y deseos, que está persiguiendo el dinero, que está persiguiendo la codicia, que está bajo el afán de este mundo, que todas las cosas de este mundo le agobian y si te vive esclavizado de esas pasiones, no vislumbra nada más allá de eso. Simplemente este es su mundo. No hay nada más, no hay Dios, no hay esperanza. La única esperanza que hay es lo que está enfrente de ellos. Fuera de ahí no hay esperanza, no existe nada más. De repente tendrían culto a dioses o a estatuas o a cosas y de alguna manera eran religiosos,
pero realmente no había una verdadera entrega en el Señor, no había un verdadero cambio completo en el Señor. Este hombre estaba totalmente esclavizado, ciego y totalmente hastiado de pecado y ni siquiera se daba cuenta que estaba lleno de pecado. Este es el falso yo. Este es el falso yo. ¿Por qué les recalco el falso yo? Porque este falso yo es el viejo hombre, que es el que habita en cada uno de nosotros a veces. Si usted le ha entregado la vida a nuestro Señor Jesucristo, usted ha muerto a los pecados, usted ha muerto al cuerpo de pecado, usted ha muerto al viejo hombre. Pero ese viejo hombre no se ha terminado de morir. Hay que vivir matándole bajo el ministerio del Espíritu Santo. Él está como quien dice enterrado. Pero si usted no vive por el Espíritu, simplemente él sale a flote de nuevo. Y entonces hace mella en nuestras vidas y hace desastre. Entonces, ese es el falso yo. Aquel que vivía conforme a la antigua vida. Conforme a la antigua vida vivíamos solamente por lo que veíamos, solamente por lo que sentíamos. Es una vida muy sensual, pero la gente piensa que sensual es como una palabra, bueno, ustedes entienden. Pero sensual quiere decir que se deja llevar mucho por los sentimientos, por las emociones. Así vive el hombre carnal. Nosotros sí sentimos la presencia del Señor, sí glorificamos al Señor, pero nosotros también somos racionales y entendemos las cosas de Dios porque se revelan en la Escritura, no solamente porque manifiesta su presencia, no se manifiesta su presencia delante de nosotros, sino porque también hay un hecho racional, hay hechos que tú puedes constatar. Y entonces no es solamente que nos dejamos llevar por las emociones, sino que hay una verdad detrás de todo esto. En cambio, el hombre carnal, el hombre sensual, simplemente se deja llevar por toda esta emoción y vive esclavizado. Entonces, Cristo nos liberó de todo eso. Y entonces tenemos que ver cuál es mi verdadero yo. Si revisamos el texto, nos dice que porque el amor de Cristo nos constriñe pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino que para aquel que murió y resucitó. Una de las características de aquellos que han sido verdaderamente revividos por el Señor Jesucristo es que ya no viven para sí, sino que viven para el Señor. Ya no viven para sí, sino que viven para el Señor. ¿Por qué? Porque han entendido esta gran salvación que Dios les ha dado. Han entendido que estaban camino a la condenación eterna, pero Dios, con su preciosa sangre, por medio de su Hijo, los ha rescatado. Y son tan conscientes de esta verdad que dicen, por medio del Espíritu Santo, que es el que los convence, ya no quiero vivir yo, sino que quiero que Cristo viva en mí. Ya yo no quiero vivir mi vida, sino que quiero que Cristo sea el que viva por mí, mejor dicho. O sea, que mi vida sea una ofrenda agradable delante del trono de Dios. Sea lo que sea que haga en este mundo, sea para Dios. Entonces, esto es lo que refiere el apóstol Pablo. Él dice, este espíritu nos constriñe, nos llena, es como una llenura del espíritu, una tristeza, un desespero, algo que te apremia, esa es la palabra, para ir y tratar de darle algo al Señor de lo tanto que nos ha dado. ¿Me entienden? Es eso. Pero esto es revelado solamente cuando realmente entendemos el Evangelio, cuando solamente caminamos en el Espíritu. Si no caminamos así, simplemente no podemos verle, ¿viste? No podemos ni siquiera entenderlo. Entonces, hay una dicotomía, hay una diferenciación entre el falso yo y el verdadero yo. Y el cristiano muchas veces entiende el Evangelio, entiende que es salvo, pero sigue viviendo en lo carnal, en lo terrenal. Y entonces ahí es donde simplemente vive una vida como la vida del viejo hombre, que es una vida pésima, es una vida simplemente de tristeza, de desesperación, porque ahí, mis hermanos, ahí hay ceguera espiritual, ahí no hay discernimiento, ahí hay tribulación y ahí no está la provisión de Dios. Si no estamos caminando bajo la voluntad de Dios,
no está la provisión de Dios sobre nuestras vidas. Si no estamos caminando en esa voluntad perfecta de Dios que tiene para nuestras vidas, no está la provisión de Dios. No quiero decir con esto que te va a faltar comida en tu casa, que de repente no puedas estar bien de salud o esto, oye. Sí puede, normal, puede tener eso. Pero estoy hablando de acuerdo al plan de Dios que tiene para cada uno de sus hijos. Si ustedes caminan en la voluntad de Dios, tendrán provisión de sobra. Y no me refiero solamente a dinero, a carro, casa, que eso es mínimo. Eso no es lo que Dios nos viene a dar. Así, puede dárnoslo, obviamente, porque Dios es bueno y es de misericordia. Pero estoy hablando de la provisión celestial, la provisión divina, la provisión que viene de arriba, el consuelo, la fortaleza en la tribulación, la sabiduría para tomar decisiones y hacer lo que Dios realmente quiere que nosotros hagamos en esta tierra, que tiene que ver, se los voy a poner fácil, el plan de Dios que tiene para nuestras vidas, para cada uno de nuestras vidas, tiene que ver con la palabra de Dios y con la predicación del Evangelio. Muy fácil. No hay que ver mucho, muy largo. ¿Me entienden? Ahora, después de ahí puede haber muchos tipos de ministerios, muchos tipos de cosas, muchas maneras de hacer las cosas, muchas cosas, pero se basa en esto, la palabra de Dios y la predicación del Evangelio, salvar a las almas. Por un corazón que ha sido realmente salvado por Dios, entiendes que ha sido despegado de las llamas del infierno. Es decir, hemos sido salvados de la condenación eterna. Y entonces no quiere que los demás se vayan para allá. Por tanto, no se cansa de predicar como Ezequiel, como Isaías, como todos los profetas de la Biblia, que Dios quiere salvar tu vida, que Dios quiere salvarte de esa condenación, porque Dios no se complace en la muerte del impío, dice la palabra. Él no se complace. Él mandó a su Hijo, que es el tesoro de los cielos, lo más preciado que Dios tenía, lo que más Él ama. Si algunos están aquí que tienen hijos, pueden decir, aman a sus hijos, yo creo que lo aman con todo su corazón, ¿es cierto? ¿Y qué no darían por sus hijos? ¿Qué no darían cada uno de ustedes por sus hijos? Lo darían todo, ¿cierto? Asimismo, el Padre ama a su Hijo, porque son dos personas, son tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero estamos hablando de dos. Dios Padre mandó a su tesoro en los cielos, Dios Hijo lo mandó, y ese era lo que Él más ama, es Jesucristo. Él es en quien se agrada, Él es lo más preciado de Dios. Y de tal manera nos amó Dios que nos dio eso, lo más precioso que Él tenía. No fue que te voy a dar, bueno, te voy a dar este par de querubines para que te salves. No, no, no. Te voy a dar lo que más vale para mí, mi Hijo, mi sagrado Hijo. Entonces, de esa manera se demuestra verdaderamente el amor de Dios. Ahí nos damos cuenta realmente el amor de Dios. Él mandó a su Hijo para salvar nuestras vidas, su tesoro, lo más preciado de nosotros, lo más preciado que ahora es lo más preciado para nosotros. Entonces, de esta manera podemos ver que el verdadero yo es otra cosa, no tiene nada que ver con el falso yo, que es el viejo hombre, que está viciado. Lo que pasa, la palabra de Dios dice que está viciado, quiere decir que está corrupto. Todo lo que hay en el viejo hombre, todo lo que hay en el viejo hombre está corrupto. Es decir, está contaminado. No hay nada bueno en él. ¿Y saben qué, mis hermanos? Está en nuestro cuerpo. Está aquí, ¿no? Aquí lo cargamos. Pablo le llamaba el cuerpo de muerte. Entonces, no tenemos nada que hacer contra él. Solamente el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo puede hacerlo. Mire, hay mucho, en la palabra habla de mucho que es falsa piedad, que tienen apariencia de piedad, pero que no tienen ningún poder contra la carne. Que son, por ejemplo, algunos que se visten con unos vestidos, se van con monasterio y después se les descubre sus cosas, ¿no? Bueno, ahí se ve la prueba, ¿no? Sí, es hasta peor, es hasta peor. ¿Por qué? Porque el verdadero poder contra las obras de la carne es el Espíritu Santo. Eso es lo único que puede derrotar la obra de la carne. No hay más, no hay más. Hacer morir vuestra carne mediante el Espíritu, dice Pablo en Romano. Entonces, no hay ninguna otra manera de nosotros poder dejar de manifestar ese falso yo, sino bajo el Espíritu de Dios, para poder manifestar ese verdadero Dios. ¿Quién es ese verdadero Dios?
Voy a ir a la parte final, que es el verso 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Para eso. Para eso, eso que dice ahí al final, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, el verdadero Dios manifiesta justicia de Dios en Jesucristo. ¿Y qué es la justicia? La ley de Dios. Es decir, no miento, no robo, respeto y honro a mis padres, no fornico, no mato. Cuando digo matar, no se trata solamente de ir y pistolear a alguien. El Señor Jesucristo dijo que si odias a alguien en tu corazón, ya lo has matado. Que si miras a una mujer con deseo, ya has fornicado con ella, ya has adulterado con ella en tu corazón. Es decir, puso la vara más alta. Pero esto, como les digo, no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas. Esto lo hacemos en el Espíritu de Dios. Le pedimos al Señor, Señor, ayúdanos, ayúdame a cumplir tu ley en el Espíritu, en la novedad del Espíritu. No en los antiguos ropajes de la ley del pueblo de Israel, no, sino en el Espíritu de Dios. Señor, ayúdame a cumplir tu ley, ayúdame a manifestar tu gloria, ayúdame a manifestar tu justicia, porque nosotros somos la justicia de Dios en Jesucristo. Así es. Entonces tenemos que manifestar la justicia de Dios en nuestro Señor Jesucristo. Para eso nosotros hemos sido salvados de la condenación, para manifestar las buenas nuevas de salvación, para manifestar la gloria de Jesucristo. ¿Cuál es la gloria de Jesucristo? Su nombre. ¿Cuál es su nombre? El nombre quiere decir el carácter, cómo nosotros somos, cómo nosotros pensamos, cómo nosotros hablamos, si nuestras palabras son corrompidas, si, si nuestros pensamientos son corrompidos, todas esas cosas, ¿me entienden? Entonces, todas esas cosas tienen que ser santificadas por el Señor. Hay una, y ya, aquí hay una parte que cuando lo voy a leer, en Efesios 4:20 que dice, que habla de varias cositas, para vestirse del nuevo hombre. Primero hay que hacer los mandamientos, lo que les estaba diciendo ahorita, hacer la justicia de Dios, procurar hacer los mandamientos, no en la ley, sino bajo el Espíritu de Dios. Habla cada uno la verdad y no la mentira. Es decir, mira, mis hermanos, nosotros somos muy fáciles de hacer mentiras, de decir mentiras. ¿Por qué lo digo? A veces vamos a un sitio y digo, voy saliendo y no voy saliendo. A veces pasó una cosa y la ponemos así de grande, estoy mintiendo. A veces digo que voy a un sitio y no voy, estoy mintiendo, ¿me entiendes? Entonces son cosas pequeñas, pero es mentira, no nos comprometemos porque las vemos como algo insignificante, pero resulta que lo estamos haciendo lo malo delante de Dios. ¿Me entiendes? El pecado está tan metido dentro de nosotros que nosotros simplemente lo vemos como algo normal. ¿Me entiendes? Entonces son cosas diminutas, pero realmente a Dios no le agrada eso. Como les digo, esto es imposible en nuestra fuerza. Solamente el Espíritu de Dios que reside dentro de nosotros puede hacernos ver esos detalles, esas cosas mínimas. Mira, no. Voy a ir, sí voy a ir. No voy a ir, no voy a ir. ¿Me entiendes? ¿Cómo fue el cuento? ¿Fue así? Sí, fue así. No, no fue así. ¿Me entiendes? Porque entonces inventas una cosa que no es. Entonces, bueno, aquí dice, no perdures en tu enojo para que no le des lugar al diablo. Bueno, normalmente podemos enojarnos. Podemos enojarnos muchas veces por cualquier persona. Nos enojamos, pero el problema es cuando nos amarramos de esa rabia y entonces, acuérdate lo que dice el Señor. Ya ahí, si tú te enojas con alguien y le dices raca, que no lo voy a traducir, ya estás matando a esa persona en tu corazón. Es decir, yo estoy enfadado con una persona y estoy airado y empiezo a decirle cosas improperias, vamos a decirlo así. Ya ahí yo estoy matando a esa persona, ya estoy cometiendo pecado. Entonces, el Señor dice, bueno, si se airan, áirense, pero no perduran en ese pecado, no permanezcan ahí, no se ponga su enojo, no se ponga vuestro enojo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, lo pasen todo el día, ya, ok, ya, bueno, Señor, perdóname y te entrego esa rabieta y ya. ¿Por qué? Porque le estás dando lugar a Satanás, y entonces él viene y mete la bulla y entonces te hace caer peor y eso es arma el gran conflicto. Entonces, estas son algunas de las cosas que pueden hacer para vestirse de ese nuevo hombre.
no robar. Dice, hermano, a veces robamos, mira, con el Netflix, con, con las aplicaciones gratuitas que no son, ¿me entiendes? No son lícitas, robamos bien, un hueco aquí, no dice nada, ¿me entiendes? Así, ¿me entiendes? Robamos. Y somos robadores delante de Dios. ¿Tú crees que Dios no ve? Dios ve todo, Dios sabe todas las cosas. Entonces, tenemos que cuidar todas las cosas, pero como les digo, eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Tenemos que pedirle activamente al Espíritu Santo que nos haga velar y orar y estar atentos a todas estas cosas para que podamos cumplir su ley, para que podamos reflejar esa gloria. Palabras santas y no corrompidas, es decir, hablar cosas, como les dije ahorita, hablar cosas que no sean pérfidas ni impías, o sea, que andes hablando con malas palabras, que andes hablando mal de tu vecino, que andes con una queja todo el día, eso Dios lo aborrece. El pueblo de Israel fue juzgado por quejaste, con plagas fuertes. Entonces a Dios no le gusta que cuando tú te quejas, ay, ¿por qué? Dios mío, ya me pasa esto a mí, no hay más nadie. Bueno, tú no te estás quejando con el vecino ni con no, tú te estás quejando directamente con el de arriba. Con eso te estás quejando. Me están diciendo, me tienen ya hasta la coronilla, vamos a decirlo así. Entonces, tienes que tener conciencia de lo que estás haciendo. Dejar la queja, dejar la maledicencia, dejar la rencilla. Es decir, todo es un problema con el vecino, con el amigo, con el otro. Por todo es una pelea. ¿Me entiendes? Que si aquel dijo, pues si dile que yo te diré. Eso no puede existir en el pueblo del Señor. Entonces, como les digo, que Dios corrija tu lengua. Si leen el libro de Santiago, habla de la lengua más a profundidad, dice que son las llamas del infierno. Entonces, eso, como les dije, eso no lo corregimos nosotros, eso lo corrige el Espíritu Santo de Dios. Si usted le pide, si usted activamente le pide al Señor, el Señor nos va a hacer manifestar su gloria, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Estos son algunos, son muchos más, pero para que más o menos vean cuál es el verdadero yo, que es este que vive para Cristo y no vive para sí, que ha crucificado su carne, que puede tener caídas, puede tener batallas, pero el Señor de todo eso lo levanta y Él activamente quiere vivir para el Señor, activamente quiere servirlo, quiere adorarle, quiere habitar en su casa porque Él sabe lo que Dios ha hecho consigo y lo que está haciendo, porque no es una obra de un día para otro. Ahora quiero pasar al verdadero evangelio. Bueno, primero, como dicen, primero quiero tocar lo que es el falso evangelio. ¿Cuál es el falso evangelio? Y esto le hará abrir los ojos porque allá afuera hay de todo. Allá afuera hay de todo. Y es poco el remanente de Cristo. Es poco el remanente de Dios. Y no es por jactancia, sino que hay de todo y estamos en los tiempos finales. Y el Señor dijo, hace mucho tiempo dijo en su palabra, que se levantaron muchos Cristos y decía, mira, aquí está el Cristo, y de allá está el Cristo. Y eso está pasando actualmente, no porque digan que soy Cristo, aunque sí hay algunas que dicen, hasta mujeres dicen que son Cristo, una cosa ilógica, ¿no? Pero no solamente se quiere que digan que es Cristo, sino un Mesías, sino yo tengo la verdad, sino yo tengo la respuesta, ¿me entienden? Yo tengo un evangelio diferente. Entonces, hay algunos de los evangelios falsos que voy a tocar aquí, que por ejemplo, el de la prosperidad. Voy a tocar primero eso, que fue uno que ya les más o menos les toqué ahorita. Este evangelio dice que Jesucristo murió en la cruz para que todos ustedes sean millonarios y tengan plata bastante y estén súper prósperos. Entonces, si ustedes vienen y ponen una platica aquí, una hacienda, para yo comprarme un jet privado, ustedes van a ser ricos todos y van a ir felices siempre. Ese es en resumida cuenta, ese es el evangelio de la prosperidad. ¿Cuáles son de ellos? Se los voy a decir algunos. Guillermo Maldonado, Cash Luna, bueno, no sé cuántos más, hay muchos más. Joel Osteen, hay muchos más. Esa gente está forrada en plata y viven de eso. Ellos lanzan muchos mensajes muy bonitos y todas las cosas, pero ellos se dedican a eso, se dedican a robar a la gente. Son mercaderes de la fe, le llama la palabra del Señor, mercaderes de la fe, y recibirán su merecido juicio si no se arrepienten. Pero tenemos que, no para juzgarle,
sino para que ustedes sepan diferenciar qué es lo que es y qué es lo que no es. Jesucristo no vino para que todos seamos ricos. Jesucristo vino a pagar por el pecado de toda la humanidad para que seamos salvos de la condenación eterna. No solo eso, sino darnos vida eterna y un lugar en el reino de los cielos. Para eso vino Jesucristo, no para hacernos ricos ni felices. Ahora, ¿qué pasa? Con Dios tenemos alegría, con Dios tenemos gozo, con Dios tenemos consuelo, con Dios tenemos todo, aunque estemos debajo de un puente. No sé si me explico. Con Dios tenemos todo, ¿se entiende? Entonces, eh, es algo que es totalmente opuesto, más bien. No es, se aleja demasiado, más bien, a la opulencia de esas cuestiones de esos sujetos que andan comprando el jet privado y Homer y cosas, ¿me entiendes? No, eso no tiene nada que ver con el Evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Tampoco tiene que ver con catedrales gigantescas llenas de oro y de santos, y nada. Eso no tiene nada que ver el Evangelio del Señor Jesucristo con ese, con 70.000 dioses ahí paganos que hay que adorar, no entiendes. Eso no tiene nada que ver con eso. Está el Evangelio, voy a empezar con esto, del legalismo. ¿Cuál es el evangelio del legalismo? El evangelio del legalismo es aquel que saca la vara y empieza a darle palo a todo el mundo. En resumidas cuentas, que es decir, todos ustedes son unos hijos del diablo, se van para el infierno. Ese básicamente, en resumidas cuentas, es aquel que lo que yo les estoy diciendo ahorita de la ley, que hay que cumplirla, dicen, hay que cumplirla y acabarle y tienes que hacerlo por tu fuerza. Y si no lo haces, te vas para el infierno. ¿Entiendes? Eso es lo que dice el evangelio de la legalidad, vamos a decir, el legalismo. Entonces vas a ver a un sujeto montado en el púlpito, hablando ferozmente, hablando duramente, sin nada de compasión, ¿me entiendes? Hablando, bueno, durísimo contra todo el mundo y resulta que ellos están full de pecados, ¿me entiendes? Son hipócritas. Son como los fariseos de la Biblia, ¿me entiendes? Ellos se jactaban de ser los más religiosos y estaban podridos por dentro. Ese es el evangelio del legalismo. Entonces ellos, todo es muy recto, y si no lo haces, te vas para el infierno. No. Eso no es el evangelio. Eso es otra cosa. Mire, no hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Miren lo que tiene esto claro. No hay nada que nosotros podamos hacer para ser salvos. Ni que ustedes salven a todos los niños de África, ni que ustedes, no sé, hagan la paz en el mundo, que es algo muy difícil, ¿no? Ni que ustedes hagan lo que ustedes quieran hacer en este mundo, con eso podrán hacer salvos de la condenación eterna. No hay nada que ustedes puedan hacer para ser salvos. Lo único que pueden hacer para ser salvos es creer en el Señor Jesucristo y será salvo. ¿Por qué? ¿Por qué esto es así? Porque el pecado que nosotros cometimos es demasiado grande, es demasiado duro. Hemos pecado contra un Dios 3 veces santo. Y no hay nada que nosotros podamos hacer contra eso. Solamente la sangre del Hijo de Dios, que es igualmente divino, que es el mismo Dios, que es totalmente santo y cumplió esa ley que los legalistas dicen que tenemos que cumplir, ¿me entiendes? Sí. Y si no, nos vamos para el infierno. Esa ley la cumplió Él, porque Él sí la puede cumplir. La palabra de Dios dice que no hay bueno ni en uno. No hay bueno ni en uno. No hay quien busque lo bueno. Todo se han desviado. Entonces, ¿quién sí es bueno? Dice el Señor, solo Dios es bueno. Y Dios bajó él mismo y cumplió esa ley que los legalistas dicen que tenemos que cumplir. ¿Me entienden? Y entonces, Él pagó por el pecado de todos nosotros y gracias a eso nosotros somos salvos. Ahora, después que nosotros somos salvos, somos llamados a manifestar esa gloria, como le dije ahorita. Somos llamados por medio del Espíritu Santo a manifestar esa ley, esa gloria bajo la guía del Espíritu Santo. No es nuestra fuerza. ¿Me entienden? ¿Ahora se entendieron? Bueno, ahora voy a ir con el evangelio de la megagracia. Bueno, este es el lado opuesto del legalismo. ¿Cuál es la megagracia? Ellos tienen razón, pero no tienen razón. ¿Cómo quiere decir esto? ¿Cuál es el evangelio de la megagracia? La megagracia dice que Dios es buenito. Él es un oso de peluche que tú lo vas a abrazar, y lo vas a apapachar y vas a ser feliz y tú vas a hacer lo que tú quieras.
cualquier tipo de pecado, Dios te perdona y todo va a estar tranquilo, todo va a ser felicidad y todo va a ser alegría. Ese es el evangelio básicamente de la mega gracia. Ese evangelio de la mega gracia ha metido de todo en la iglesia, de todo en la iglesia. Han hecho lo que han querido. Ya ni siquiera predican la palabra, hacen unos shows de películas, traen actores, hay de todo, hay cantantes famosos, han hecho de todo, han hecho lo que han querido con la iglesia de Cristo, pero eso no es el evangelio. Pero empezó así, diciendo que Dios nos perdona todo y que no hay problema con Dios porque Dios es bueno, 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 y si no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos molestar a Dios, y tampoco se predica arrepentimiento y tampoco se predica la de. Entonces solamente hablan cosas bonitas, todos somos bonitos, y Dios es bueno. Si tú estás en pecado, no te preocupes, Dios te ama si tú no estás. ¿Me entienden? Entonces, ese es el evangelio de la mega gracia. Ahora, ¿cuál es la verdad del evangelio? Sí, como le dije ahorita, es una mega gracia, porque de la misma manera que Dios nos juzga, de la misma manera Dios nos redime. De la misma manera que el peso de lo que nosotros merecemos es la condenación eterna, de la misma manera Jesucristo pagó por todo eso porque Él es Dios, porque Él es santo, porque Él es puro, porque Él es bueno. Entonces sí hay la mega gracia, pero si tú no predicas el arrepentimiento, si la persona no se arrepiente de su pecado y cree en el Señor Jesucristo, no es salvo, sino que se va a la condenación eterna. Porque Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y de lo que nos salva a Dios es de la condenación eterna. Eso es lo que nos salva a Dios. Él no está salvando de nosotros, de Él mismo. A Él mismo lo dice en el pasaje. Él mandó a Jesucristo a reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, ese es el evangelio de la mega gracia en pocas palabras. Sí hay la mega gracia, pero ellos pervierten todo eso para que la gente no predique el evangelio como nos entienden. Y por último, solamente el evangelio incompleto. ¿Qué es el evangelio incompleto? Bueno, lo mismo de ahorita. Prácticamente lo que les dije ahorita. Predican una parte y otra parte no. Por ejemplo, en los legalistas predican solamente ira de Dios. Y en los de la mega gracia solo predican vamos para el cielo, todo es felicidad, todo es alegría, estamos en victoria, ¿me entiendes? No pasa nada, no hay pecado, todos estamos tranquilos, ¿me entiendes? Entonces no predican el evangelio. Así como debemos predicar que Dios está irado contra el impío todos los días de su vida, también debemos predicar que Dios ama al pecador y que quiere salvarle, y que quiere que esa persona renazca en Cristo y viva para Él, viva para adorarle, para servirle, para la gloria del Señor. Para eso que no son Dios nuestras vidas. Pero porque fuera de Él simplemente estamos en condenación eterna. Porque fuera de Él simplemente estamos en tristeza, en tribulación, en penumbra. No hay nada fuera del Señor. Entonces, en resumidas cuentas, esos son algunos de los evangelios. Ya creo que les he explicado bajo esta diferenciación cuál es el evangelio verdadero. El evangelio verdadero es creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. Es creer que Dios mandó a su Hijo unigénito a este mundo para que pagara por los pecados de todos nosotros, que vivió una vida totalmente santa y pura porque Él es Dios, porque Él puede, y se dio a sí mismo, no lo mataron, Él se entregó, Él se dio a sí mismo como propiciación, como redención de nuestros pecados, es decir, pagó por completo todo lo que nosotros debíamos. Y entonces, al pagar Él, al tercer día fue resucitado. ¿Por qué fue resucitado? Porque el Padre lo levantó. ¿Por qué lo levantó? Como sacrificio acepto de eso que Él hizo para la salvación de la humanidad. Y toda la humanidad puede ser salva. Escúchese esto, porque hay otras doctrinas también. Toda la humanidad puede ser salva, pero no todos aceptan el Evangelio. No todos quieren creer, porque el Señor da el mensaje, pero la persona tiene que aceptarlo en su corazón. Tiene que arrepentirse de sus pecados y confiar en el Señor Jesucristo para salvación y vida eterna. No hay otro camino. Usted puede venir aquí, sentarse y adoramos al Señor y todo, pero si usted no se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo, no es salvo.
y lastimosamente en ese día no nos vamos a ver. Entonces, el día de salvación es hoy, no mañana. Crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Él es el Hijo de Dios que vino a salvar nuestras vidas. Él es el Hijo de Dios que vino a depurar y a vivir una vida verdaderamente para su gloria, una vida verdaderamente útil, una verdaderamente con propósito, que verdaderamente sirve para algo. El propósito de nuestra vida no tiene sentido sin el Señor. No tiene sentido. Un poco más adelante dice, así pues nosotros en el 6 como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, el tiempo aceptable te he oído, el tiempo de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Vamos a ver, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. Mis hermanos, esa gracia, si usted recibió al Señor Jesucristo en su corazón, ha creído en Él, si en verdad ha decidido seguir a Cristo, no reciba esa gracia en vano. Escucha la voz de Dios que no, yo soy un hombre pecador, pero que por la gracia del Señor voy a ir al cielo, porque Jesucristo tuvo misericordia de mí. Y por eso le sirvo, por eso trato de hacer lo mejor que puedo. Es difícil, pero el Señor me ayuda. Pero usted, así como yo, se ha recibido al Señor Jesucristo, se ha arrepentido de sus pecados, y si no lo ha hecho, hágalo ahora. No reciban la gracia en vano. Esa gracia que recibió un día, ese gozo que recibió un día, eso que recibió, no lo reciba en vano, porque usted tiene un propósito en las manos del Señor. Y es un propósito santo, es un propósito divino, es un propósito que va a llenar su corazón, va a transformar su vida. Pero tú tienes que creerle al Señor, tienes que dar pasos de fe. La fe no es solamente ir a la iglesia y aplaudir y hacer, no, la fe es acciones. Voy a empezar a orar, voy a empezar a ayunar, voy a empezar a leer la palabra, a meditar en ella, a estudiar la profundidad, a buscar el rostro del Señor. Esos son pasos de fe, eso es la verdadera fe. Dice Santiago que una fe sin obra es muerta. Es eso a lo que se refiere. Una fe manifiesta cosas, hace cosas, dice cosas, cambia cosas, decide hacer la cosa de otra manera por la inspiración del Espíritu Santo. Y entonces manifestaba que verdaderamente hemos creído al Señor. Y nuestras vidas, mis hermanos, son útiles en la mano del Señor. No crea usted porque es viejo, porque es joven, porque es chico. Todos somos útiles en la mano del Señor. Entonces seamos ministros para la gloria del Señor, seamos sus profetas para profetizar verdades que a veces pueden ser duras en estos tiempos, donde el posmodernismo y la posverdad han podrido esta sociedad, que cada quien tiene su propia verdad. No, eso es lo que tú crees que esa es tu verdad. Eso es lo que tú crees que esa es tu verdad. Eso es ahorita. Pero no, la verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino al Padre sino por el Hijo. Él es el Hijo de Dios. Si usted viene a Él no lo echa fuera y lo va a transformar para siempre. Jamás va a ser el mismo. Camine en la voluntad del Señor, que es a lo que a Él le está llamando. Confíe en Él y crean en el verdadero evangelio del Señor Jesucristo para que sea salvo y también para que sea una nueva criatura. ¿Cuál es la nueva criatura? Es la nueva creación que Dios ha hecho. Dios ha hecho un nuevo pacto con el pueblo de Israel, que es el nuevo pacto, y que por él fuimos salvos todos nosotros. Pero en la Biblia todo lo que se llame nuevo tiene que ver con el reino de los cielos. Somos nuevas criaturas, tenemos nuevas obras, tendremos nuevos cielos, tierra nueva. Todo lo nuevo viene de la mano del Señor. Este mundo, mis hermanos, se está pudriendo y se acerca la destrucción de Dios. Se acerca la destrucción de Dios. Así que apercibámonos y volvamos nuestro rostro al Señor, que Él está esperando por nosotros. Él es paciente, Él es misericordioso. Pero un día se va a acabar, un día se acabará la plenitud de los gentiles. Ahorita es la plenitud de los gentiles. Se va a acabar la plenitud de los gentiles y vendrá la ira de Dios.
y se acabará todo. Así que aprovechemos el tiempo, mis hermanos, aprovechemos la misericordia y devolvamos nuestro rostro a Él. Hasta aquí le entrego mi palabra. Primeramente, André, gracias al Señor y quisiera orar y podemos poner en pie y vamos a orar al Señor. Amado y bendito Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque ella nos llena, Señor. Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por tu santo evangelio, Señor. Gracias por tu santo Hijo, bendito Dios. Quien dio su vida, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, por cada persona de esta tierra, Señor. Bendito Dios, que quiera, Señor, de esta agua de vida, Señor, tú les darás, Señor, porque tú le dices, ven, Señor, ven. Yo saciaré tu vida, Señor, yo transformaré tu vida, porque yo, bendito Dios, tú eres nuestro Padre, Señor, tú eres nuestro Señor misericordioso, Señor. Tú eres el dador de vida, Señor. Tú eres el bendito Dios, el que procura la fe, Señor, en nuestras vidas, Señor. El que procura, Señor, el creer y el hacer, bendito Dios, eres tú, Señor. Tú eres el todo en todo, Señor. Bendito Dios, perfecciónanos para ser el todo en todo, Señor. Que Jesucristo sea el todo en todo. A ese nivel queremos llegar, Señor, como dice tu palabra, Señor. Bendito Dios, transforma nuestras vidas, Señor, que podamos, Señor, ser nuevas criaturas, Señor, en ti, Señor, que podamos predicar tu santo evangelio, Señor, que sentamos, Señor, esa preñación en nuestro corazón de parte de tu Espíritu, de decirle si hay un Dios que murió por ti, por mí, que hay salvación, que cura tu corazón, que transforma tu vida, que te sana, que te transforma, que te restaura. Ese Dios te puede salvar la vida y podrás ver el reino de Dios. Bendito Dios, obra nuestras vidas, Señor, y bendícenos, Señor, para que ya no seamos los mismos, sino que seamos a tu semejanza, bendito Dios, porque para eso hemos nacido, Señor, para llevar la gloria a Cristo, Señor, para vivir en justicia, Señor, y piedad, Señor. Te damos gracias, Señor, por toda tu bondad y misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias, Señor. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, del 14 al 21. Ya. Si lo han encontrado, le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo lo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí todas, de aquí, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como que si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Amén. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este mensaje le he querido poner Mi verdadero yo y el verdadero evangelio. Hace algunos días, el Señor me habló. Él siempre me habla de muchas maneras, pero una peculiar que me habla es por sueños, y siempre me da una palabra. Y esta palabra puede ser de reflexión, de consejo, o alguna respuesta, o algo, o para que yo investigue, o para que me edifique en esa área. Y esta palabra me la dio hace algunos días. Mi verdadero yo y el verdadero evangelio. Hoy entiendo que era una palabra para la iglesia, y para mí también era.
primero para edificarme a mí, porque el que predica tiene que edificarse a sí primero y después a la iglesia. Y entonces, hoy les traigo esta palabra que el Señor me ha dado y deseo que Él me guíe y me instruya para que puedan ustedes entenderlo, para que puedan atesorarlo en sus corazones y para que puedan hacerlo. Y el que no vea, vea. Y el que no entienda, entienda. Y el que no escuche, escuche. Simplemente inclina su corazón al Señor. Entonces, mi verdadero yo y el verdadero evangelio. ¿Qué es esto? Pero ¿quién es mi verdadero yo? ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Yo primero quiero hacer una dicotomía o una diferenciación. Que esto es lo opuesto, vamos a decir. Para saber un poco primero qué es lo verdadero, primero quiero que vean qué es lo falso. ¿Qué es lo falso? Para que sepan diferenciar entre lo malo y lo bueno. Entonces, primero veo mi verdadero yo, pero voy a empezar con mi falso yo. ¿Cuál es mi falso yo? No sé si cuántos de ustedes tengan tanto tiempo en el Evangelio, no sé cuántos. De repente los más viejos no se recordarán ya, pero los más nuevos podrán saber cuál es el falso yo. El falso yo es aquel que vive pegado de este mundo, que está esclavo de sus pasiones y deseos, que está persiguiendo el dinero, que está persiguiendo la codicia, que está bajo el afán de este mundo, que todas las cosas de este mundo le agobian y si te vive esclavizado de esas pasiones, no vislumbra nada más allá de eso.